La verdad que es totalmente muy diferente estar acá parado y dirigiendo que estar acá y compartiendo la palabra del Señor. Para mí es más que un desafío, es un gran temor y cada vez que tengo que estar predicando, siempre me acuerdo de un libro que leí que habla acerca de que durante el domingo los hermanos, la congregación, escuchan mi predicación, pero durante la semana ven mi predicación. Y ese es el gran temor que siento delante del Señor de, al hablar, no hablar otra cosa que no sea eh, basado en las Escrituras, ¿sí? Y, y más como un tema como hoy, ¿sí? En el que estamos atravesando unas lecciones acerca del reino del revés, basándonos en el Sermón del Monte, ¿sí? Como hemos estado aprendiendo a lo largo de este tiempo, ¿sí? Y hemos visto eh, hasta ahora más o menos siete características en cuanto a un discípulo de Cristo, ¿sí? Cómo es que Jesucristo, por medio del Sermón del Monte, nos ha estado enseñando de cómo tiene que ser un verdadero discípulo, ¿no? Y hemos visto en cuanto al carácter del discípulo, también la influencia del verdadero discípulo que tiene que tener, la justicia del verdadero discípulo. También vimos la obediencia, un punto muy importante, sí, que siempre debemos de tener en cuenta como buen discípulo de Cristo, sí, es la obediencia, sí. También la devoción, vimos el tesoro, sí, y también las relaciones, sí, del discípulo, perdón. Ahora habíamos quedado en el versículo, en el capítulo 7 hasta el versículo 12, ¿sí? Que el versículo 12 dice, así que todas las cosas que queréis hacer, queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, fíjense en el versículo, en este versículo 12, que Cristo está expresando de forma breve y concisa, ¿sí? Y en muy pocas palabras, de todo lo que ha estado enseñando, ¿sí? En el Sermón del Monte. Y al mencionar la regla dorada que habíamos visto, que habíamos quedado ahí, que el pastor Ben nos ha enseñado, ahora el versículo 13 al 20 es la aplicación práctica, ¿sí? Ya Cristo nos ha estado enseñando, ¿sí? En el Sermón del Monte, pero ahora el versículo 13 en adelante ya viene la parte práctica del verdadero discípulo. Es lo que vamos a escoger, ¿sí? Vamos a ver en este estudio de hoy, ¿sí? La elección del discipulado, la elección del verdadero discípulo, ¿sí? Teniendo en mente todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Ahora debemos de elegir qué vamos a hacer, cuál camino vamos a escoger, ¿sí? Pero antes vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a orar para que sea el Señor el que nos esté hablando esta mañana. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, por el hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitir, más allá de las restricciones que se han establecido, que podamos seguir congregándonos, Señor, y seguir compartiendo, ¿sí? Siempre con los protocolos. Pero es bueno poder llegar a este lugar y poder compartir con los hermanos en la fe, Señor. Queremos pedirte, Padre, en esta hora que nos quites cualquier distracción, que podamos enfocarnos, Señor, en su palabra, que nos siga enseñando, Señor, para que podamos ser unos verdaderos discípulos, Señor, y que podamos eh, elegir correcta y sabiamente, Señor. Padre, queremos entregar este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Bien, estamos entonces ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 20. Vamos a leer. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como bien decía, acá comienza con una elección, ¿sí? Del versículo 13 y 14, estos pasajes van a presentar dos caminos, dos tipos de maestros también, en el cual hoy en día padecemos mucho de eso, ¿sí? El versículo 15 nos advierte de guardaos de los falsos profetas, ¿sí? Pero en el versículo 13 comienza diciendo, entrad por la puerta estrecha, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha. Y acá Cristo haciendo una invitación. ¿Sí? Es una invitación universal, es una invitación para todos, ¿sí? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? Y lamentablemente hoy padecemos de esto de que se predica el Evangelio, o hay muchas religiones que enseñan la comodidad, que enseñan un evangelio totalmente diferente, ¿sí? Que Pablo mismo dice no es el verdadero evangelio. Y enseñan religiones que enseñan acerca de una comodidad, enseñan cómo las personas tienen que trabajar, ¿sí? Y vemos un montón de predicadores que más bien son motivadores, ¿sí? Que motivan a la gente, ¿sí? Motivan con el vos podés, sos vos tenés fuerza, vos podés, y empiezan a hablar de la persona, pero lo que menos hacen es hablar del pecado, es hablar de la cruz, es hablar de la obra de Jesucristo. Motivan a la gente, motivan a las personas para que esa persona crea en sí mismo. Al decirle, vos lo podés hacer, no necesitas a nadie. Entonces, estas personas enseñan ese camino ancho, ese camino espacioso en el cual toda la gente va, porque cuando vemos el versículo 13, acá vemos de que Cristo está dando por sentado de que la vida del creyente no es fácil. ¿Sí? Ahora, entendiendo estas verdades, podemos ver de que cada discípulo puede hacer una buena elección al mirar tres verdades eternas en la palabra de Dios. Cada discípulo, cada persona puede hacer una buena elección al mirar tres verdades eternas en la palabra de Dios. Y la primera verdad que vamos a encontrar es que el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. ¿Y por qué es un costo? Porque Jesucristo dice, entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ellas entran. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces, podemos ver Cristo haciendo énfasis en la dificultad de seguir a Él, de seguirlo a Él. ¿Sí? Hay una dificultad.
Hay un costo. Hay algo que nosotros debemos de entender, de que el evangelio que se predica no es ese evangelio fácil que te resuelve la vida en 5 minutos porque vayas un domingo a la iglesia. Te va a resolver los problemas, como muchos enseñan. Cristo es la solución. Cristo es el que te va a sacar de las dificultades. Hay verdad, sí. Y siempre digo que el creyente somos como el submarino. Perdón, somos como el barco, no como el submarino. Al revés. Nosotros no andamos por abajo de los problemas. Siempre andamos por arriba. El submarino siempre va por abajo, por lo más profundo del mar. El barco anda por arriba. Nuestra vida cristiana con Cristo, nosotros andamos por la arriba de los problemas y no por abajo. ¿Qué quiere decir esto? De que Cristo a mí me da la sabiduría de poder entender qué tan amplio, qué tan graves son muchas veces los problemas para poder sobrellevarlos. Pero estas iglesias que enseñan, vení que se va a solucionar, vení que te va a salir todo bien, consiste solamente en venir a la iglesia, tener cierta actividad, hacer ciertas cosas y se te va a resolver el problema. Pero caemos en cuenta de que después de un tiempo la gente empieza a pensar o empieza a ver de que los problemas siguen, de que se le han prometido millones de cosas y no pueden ver. Y están esperando a que todo lo que le prometieron, todo lo que le dijeron, se pueda hacer. Y llegan en un momento en el que ellos ven que nada hay. Nada les ha solucionado, nada les ha cambiado. ¿Qué hacen? Y se alejan. Se alejan de la iglesia. Entonces, ese no es el costo de seguir a Jesucristo. El costo de seguir a Jesucristo implica obediencia, implica un tiempo devocional, implica estudiar las Escrituras, conocerlo a Dios, conocerlo más y más. Y vamos a ver de que no estoy acá para que Dios me solucione o para que me dé, sino que estoy para obedecerle, para glorificar su nombre, porque ese es el fin de nuestras vidas. Glorificar al Señor con nuestras vidas y disfrutar de Él para siempre. Entonces decíamos que es Cristo haciendo énfasis en la dificultad de seguirlo a Él. Otra de las cosas que, si bien la salvación es por gracia, ¿sí? Entendemos que la salvación es por gracia, no es sencilla, ¿sí? Y vamos a necesitar de un conocimiento. Vamos a necesitar de un conocimiento pleno para poder permanecer firme, para poder permanecer en esa gracia con la cual Dios nos ha salvado, ¿sí? Es Cristo haciendo la invitación. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es el camino y espacioso. Y es ese camino que lleva a la perdición, ¿sí? Y acá Cristo está ofreciendo un camino angosto, un camino incómodo, un camino en el cual quizás nadie quiere caminar o nadie quiere estar, ¿sí? Un camino muy angostito, que es el de la fe. Mi fe depositada en Jesucristo. Mi fe depositada, mi confianza, la realidad de que soy un pecador, de que la ira de Dios estaba puesta sobre mí, pero estando en esa condición, Romanos 5 dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Entonces, es ese camino angosto que vamos a sentir muchas veces incomodidad, que vamos a sentir muchas veces ganas de no orar, ganas de no leer, ganas de no pasar tiempo, ¿sí?, con el Señor. Es un camino angosto. Romanos también lo expresa Pablo en el capítulo 12, que debemos de presentarnos cada día como instrumento de sacrificio vivo al Señor. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, de que debemos de presentarnos cada día a Dios. Y es un sacrificio. Es algo que debemos de entender, que no puedo venir un domingo y durante la semana no pasar tiempo con el Señor, no pasar tiempo buscándole, aprendiendo más, sino que es un costo en el cual yo tengo que abocarme al Señor. Es un costo de seguir a Jesucristo. También podemos ver que el segundo punto, la segunda verdad, por así decir, es tener un discernimiento de la verdad. El buen discípulo o la elección del discípulo es tener un discernimiento de la verdad. El versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y acá es donde tenemos que tener un discernimiento de la verdad para comprobar, para saber qué persona me está hablando del Evangelio. Allí donde se enseñan las Escrituras y las demandas del verdadero discipulado, allí también permanecen los falsos profetas. Donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña en cuanto a una vida devocional, vamos a tener también a los falsos profetas que abogan por la puerta ancha y el camino fácil. Estos hombres que profesan hablar de parte de Dios vienen con vestiduras de lobos. Son lobos rapaces. Y es increíble cómo Cristo, ¿cómo los llama? Lobos rapaces. Lobos hambrientos. Que estas personas dan apariencia de ser verdaderos creyentes, pero por dentro son lobos rapaces. Que vienen a atacar a los débiles. Que vienen a atacar a la iglesia cuando el hermano está débil, cuando está pasando por cierta debilidad, cierta prueba. Ellos están ahí. Sí. Vieron, a mí me gusta ver los canales de Discovery de animales. Vieron cuando hay manadas de animales y a lo lejos se ven los leones, sí, que están viendo a la manada, y ellos muchas veces no atacan a la manada, al más grande. Siempre ven al más chico. Siempre ven que de la manada hay uno que siempre está pastando por otros lados. Bueno, a esos atacan. Entonces podemos ver que estas personas, vestidos de verdaderos creyentes, atacan a esas personas, a los hermanos débiles en la fe, a los hermanos nuevos que están creciendo, que quieren conocer el verdadero evangelio. Estas personas atacan a eso y la destruyen. Causan divisiones, causan un mal terrible dentro de la iglesia. Dice, son lobos rapaces, no son creyentes, ni siquiera han sido salvos. Y me gusta también Pablo cómo lo describe en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los
mutiladores del cuerpo. Me encanta cómo Pablo en sus enseñanzas dice guardaos de los perros. ¿Sí? Y no sé si a usted alguna vez le pasó, a mí muchas veces me ha pasado, de que cuando voy en bici o voy caminando por la calle, de repente me sale un perro y me ladra. Y uno por más que lo quiera ayuntar, que lo quiera correr, el perro lo sigue. Y muchas veces a mí me ha pasado que me siguió una cuadra completa tratándome de morder, tratándome de agarrarme. Y uno lo empieza a querer tirarle con lo que tiene primero, pero sigue. Y acá Pablo dice, guardaos de los perros. Nos enseñan que debemos de guardarnos de estas personas, porque estas personas son insistentes. Estos falsos profetas que vienen a traer una enseñanza totalmente que no es bíblico, son insistentes. Y están continuamente encima de las personas, tratándolas de convencer, tratándolas de seguir mintiéndole. Y Pablo dice, guardaos de los perros. También podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8, también cómo Pablo hace un ejemplo. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que ni siquiera es evangelio, ni siquiera es evangelio. Y Pablo se maravillaba. Pablo no podía entender cómo es que tan rápido se hayan alejado. Dice, por un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, Pablo se maravillaba. Y no podía entender cómo es que en tan pronto tiempo se podían alejar. Y es que la influencia que también dejan estos falsos profetas. Es increíble la influencia, es increíble cómo pervierten, cómo confunden y cómo arrastran. En Romanos capítulo 16 también podemos ver claramente, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis predicado, y es que os apartéis de ellos. Él rogaba que se fijen. Él rogaba que los hermanos presten atención. Y es por eso que decía que el hecho de caminar por un camino angosto, se iba a precisar esto, de estar estudiando, de estar indagando, de estar constantemente viendo la verdad para poder detectar al falso. Entonces Pablo rogaba que se fijen en estas personas, que se fijen en estos falsos profetas que vienen con mentira, que vienen a dividir la iglesia y a enseñar otro evangelio que no es evangelio, pero que solamente perturba las mentes. También podemos ver en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Sí? Como Pablo advierte, como Pablo, él pide que tenemos que tener un entendimiento claro de la verdad, que tenemos que permanecer en la palabra de Dios
para que sea Dios el que nos dé un conocimiento y que podamos detectar, que podamos saber, que podamos ver quién es el que enseña otra cosa que no sea el Evangelio del Señor. También en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: amados, no creáis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Debemos de estudiar, debemos de pasar tiempo con el Señor, debemos de permanecer en su palabra para que podamos estar firmes, para que podamos estar siempre atentos a cualquier persona que entre por esa puerta y que se presente y diga: soy hermano en la fe, soy un creyente. Muchas veces, y me ha pasado, de que viene un hermano y me dice: sí, soy hermano en la fe, buenísimo, me pone contento, pero no hay un interés en conocer su trasfondo de cómo llegó a conocer a Cristo, qué pasó en su vida para que él tome una decisión por Cristo, cómo es que conoce de Cristo, cómo fue su vida para el Señor. Entonces es ahí donde nosotros debemos estar siempre atentos y estudiando las Escrituras. También vamos a ver el último punto, la última verdad: los frutos como evidencia. Los frutos como evidencia. Vemos en el versículo 16 que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos dan evidencia. Los frutos de una persona dan evidencia de en quién cree en realidad. Ahora estos versículos tratan acerca de la detención de los falsos profetas, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis, sus vidas y enseñanzas destructivas los van a traicionar. Y acá podemos ver un principio muy bueno y tan cierto en el mundo natural, ¿sí? Al poner el ejemplo de los árboles, pero también espiritual. ¿Sí? Los que hablan de parte de Dios deberían ser puestos a prueba por la palabra de Dios. ¿Sí? Toda persona que hable de parte de Dios tiene que ser puesto a prueba por medio de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Hechos 17:11? ¿Se acuerdan de Pablo y Silas en Berea? Hebreos 4:12 también. Pero ahí en Hechos 17:11 podemos ver que cuando Pablo y Silas se fueron a Berea, fueron bien recibidos. Los hermanos en la sinagoga escucharon el mensaje, pero ¿qué hicieron? Dice que ellos indagaban cada día las Escrituras para ver si lo que ellos predicaron era verdad. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas
eran así. O sea, ellos los recibieron a Pablo y Silas, bien, ellos predicaron, ellos estuvieron atentos, escuchando, anotando, haciendo sus anotaciones, pero cuando ellos terminaron y se fueron, ellos no se quedaron con lo que Pablo y Silas habían enseñado. Ellos no se quedaron con eso solamente. ¿Qué hicieron? Dice que ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo y Silas predicaba tenía un contenido espiritual, tenía verdades bíblicas, en los cuales ellos podían decir, ellos no son falsos. ¿Sí? Al tener este ejemplo nosotros, como creyentes, de escudriñar cada día, de indagar las Escrituras para ver que si lo que yo estoy hablando ahora a ustedes sea verdad o sea falso. Y es eso lo que tenemos que cada día ver en las Escrituras. Las cosas que nos enseñan, las cosas que nos dicen que sí tiene un contenido bíblico y espiritual. Ahora, en 2 de Pedro 2, 1, el Señor Jesús advierte en contra de aquellos que profesan falsamente reconocerle como su Salvador, que también tienen un destino. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción. Y esto es lo que le espera a estos falsos profetas, una destrucción. Solamente aquellos que hagan la voluntad del Señor entrarán en el reino. Y el primer paso para hacer la voluntad de Dios es creer en el Señor Jesús. El primer paso para poder hacer la voluntad de Dios es creer en el Señor Jesús. Dice ahí en Mateo, el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora podemos ver de que estos falsos profetas, estos falsos maestros, estas personas confundidas, viven una vida de mentira. Y fíjense que nos dice acá, en tu nombre nos hemos evangelizado, nos hemos enseñado la verdad. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Y es lo que hoy las iglesias hacen. El pastor adelante convenciendo a las personas de su poder, ¿sí? Soplando para que caigan las cadenas, para que caigan y empiezan a sacar demonios, montones de tonterías que hacen. Pero el Señor dice que a estas personas nunca los conoció. Entonces el primer paso para hacer la voluntad de Dios es creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo ser un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Cómo puedo hacer una elección correcta? Es entender primeramente de mi condición delante de Dios. Entender que soy un pecador, que merezco el infierno, que merezco la ira de Dios, pero al entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario y creer en Jesucristo como mi Salvador, eso me hace a mí entender de que puedo hacer la voluntad de Dios y no la mía y no la de los hombres. Por eso quiero animarte, si estás en el camino angosto que te resulta difícil, animarte a que sigas caminando, animarte a que sigas confiando en el Señor.
Si estás caminando por el camino ancho, fácil, cómodo, animarte a que te vuelvas, que confíes en el Señor, que puedas entender que solamente vas camino a la perdición. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Te animo a que no te quedes solamente con esta enseñanza, que no te quedes solamente con el domingo de venir y escuchar y después irte. Te animo a que sigas indagando, escudriñando las Escrituras, para que el Señor siga obrando, dándote crecimiento, que el Señor siga alumbrándote cada día para que puedas entender las Escrituras y puedas discernir entre la verdad y lo falso. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te damos las gracias, Padre, por la persona de Jesucristo, en el cual podemos entender, Señor, de que solamente en Él hay verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, en el cual nosotros debemos de permanecer y confiar. Queremos agradecerte por este tiempo. Dejamos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.